Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En este día vamos a estar estudiando acerca de la justificación por la fe. Hablábamos en un estudio anterior acerca del poder de la fe, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hablar acerca de la justificación de la fe, que está explicada muy bien por el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Y nosotros, hay un versículo tremendo que es como una síntesis de lo que representa ese proceso, ¿verdad? De nuestra salvación, cómo nosotros podemos ser salvos. Y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por la fe, mis amados, nosotros tenemos acceso al Padre. Somos salvos por la fe, o sea, por creer. No porque yo sea bueno, no porque yo hice esto, porque haga aquello. No, es por la fe que yo tengo paz para con Dios. Pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a estar mirando estos fundamentos interesantísimos, ¿verdad? Y nosotros como cristianos lo primero es que debemos tener una fe sólida, una fe que justifique nuestra salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y todo lo que tiene que ver con nuestra fe debe ser Dios, debe ser nuestro objetivo Dios, nuestra creencia en Dios, porque Él es quien nos va a dar la salvación, Él es quien nos salva. Él, cuando nosotros hacemos ese compromiso de fe, cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, creerle a Dios, entonces Él nos va a salvar por ese solo hecho. Y lo único que tenemos que hacer es vivir conforme a su voluntad. Si vivimos conforme a la voluntad del Señor, ese es el único trabajo que nosotros vamos a realizar. Pero siempre fundamentado en la fe. Vamos a estar leyendo algunos versículos del libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3 al 5, 11 al 13, 18 al 22. Del capítulo 5 vamos a estar leyendo los versículos 1, 2, 5, 6, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Interesante, mis amados, interesante este ejemplo que pone el apóstol Pablo para hablarnos de la justificación por la fe. Él se traslada a la antigüedad y empieza a hablar acerca de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó. Este hombre, no existía una ley que rigiera, no existía algo escrito ni alguna tradición verbal en su pueblo que identificara que había que tener fe, que había un Dios invisible. No, Dios lo tocó, lo impactó, y este hombre, por la fe en eso que él nunca vio, empezó a creer a Dios. Y promesas tremendas, promesas sobrenaturales le hizo el Señor a Abraham. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa de ser el padre de naciones, ser por quien venía la simiente de Cristo, por quien se iba a salvar todo el mundo. Esta promesa la recibió Abraham. Abraham salió como Dios le dijo que saliera. Sal de tu padre y de tu parentela. Cometió el error que arrastró el padre. Después tuvo que dejarlo por ahí. Pero los familiares de Abraham eran fabricantes de ídolos. Vivían de eso en su casa. Esa era la empresa que tenían, fabricar ídolos, cosas que Dios aborrece. Pero, amados, cuando Dios pone sus ojos en nosotros, no importa lo que estemos haciendo, Él nos perdona y nos limpia y nos pone en su camino. Esa es la grandeza del amor de Dios. Entonces este hombre comenzó a caminar por fe. No existía la circuncisión, y entonces él empezó a caminar como si él hubiese tenido la promesa de la circuncisión. La circuncisión es un pacto que los israelitas tenían con el Señor. Debían ser circuncidados a los 8 días de nacido. Circuncidarse es quitarle, cortarle la tela del prepucio al glande, al miembro viril, ¿verdad? Del hombre. Esa tela que recubre la parte de adelante se le recorta. Y eso era una señal que Dios tenía entre él y su pueblo. Todos los judíos se circuncidaban en aquel tiempo, y pienso que todavía lo hacen, porque es una señal entre Dios y ese pueblo. Entonces, es bueno que entendamos que ese pacto era para el pueblo judío, porque hay gente que no entiende mucho la Biblia, hay gente que incluso dirige iglesias que han mandado a circuncidar a la gente, y yo conozco casos de iglesias que se han dividido porque el pastor ha dicho que tienen que circuncidarse porque la palabra lo dice. No, eso era un pacto entre Dios e Israel. La iglesia de Jesucristo es otra cosa. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo diferente, un cuerpo santo, un cuerpo que tiene otras directrices que no son las directrices del pueblo judío. Eso es bueno que lo entendamos. Entonces, Abraham, por la fe en Dios, recibió esa promesa. Siendo un anciano, dice la Escritura, que ya era como muerto, pues tenía 100 años. Y la esposa anciana también, con la matriz, que ya no había posibilidad de tener hijos porque no le llegaba la costumbre, es decir, la menstruación. Pero Dios es un Dios milagroso, es un Dios poderoso, y lo que Él hace son cosas sobrenaturales para que el hombre entienda que son cosas que salen de su control. Cosas que Él no puede hacer, Dios las puede hacer. Cosas en las que el hombre tiene límites, Dios no tiene límites. Entonces, a Abraham se le hizo esta promesa de que él sería padre del mundo, de judíos y no judíos. Resulta Abraham siendo padre, ¿verdad? Entonces, de los circuncidados y de los incircuncisos, o sea, porque es para todo, por medio de esa simiente de Abraham que se empieza a dar a conocer el Dios
todopoderoso, el Dios invisible, Jehová. Entonces, es importante que tengamos pendiente eso que hizo Dios con Abraham, que sin recibir nada por escrito, sin recibir nadie que le dijera nada, recibió de parte de Dios promesas tremendas que por eso hoy lo estamos mencionando nosotros y por eso hoy estamos conociendo lo que significa la historia del pueblo de Dios. Abraham, amado, no se ganó ni se merecía nada. Fue la gracia de Dios, fue que Dios, por su gracia, por su amor, se fijó en él y lo llamó. Lo sacó de una tierra y de su familia, lo sacó y lo puso a caminar por caminos que él desconocía, pero que eran caminos que lo llevaban a la salvación, caminos que lo llevaban a ser un hombre grande entre los hombres de la tierra. Dios, mis amados, es un Dios de pacto y lo que Él promete lo cumple. Y siempre digo, amado, que la grandeza de la palabra de Dios es que ella se cumple. La grandeza donde está el poder de la palabra de Dios, de la Biblia, es que ella se cumple. Es que los hombres han tenido que verla cumplida. Entonces, nosotros no somos justos. Abraham tampoco era justo, pero Dios por su gracia le dio la oportunidad. Lo llamó y lo hizo padre de la humanidad. Entonces, la salvación, amado, no es una consecuencia de nuestras obras. La salvación viene como un don de Dios, algo que es de Dios y que Él nos lo regala a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna justificación que no sea que Jesucristo haya derramado su sangre, haya muerto en la cruz del Calvario para darnos esta oportunidad. Entonces, amado, la justicia se refiere a una posición que usted adopte recta delante de los ojos de Dios. Es ahí donde radica, ¿verdad?, este término. Usted puede tener muchos tipos de justicia. Hay justicia humana que ordena que maten a alguien, que ahorquen a otro, que los manden a la silla eléctrica. Esa justicia no es de Dios. Es una justicia humana, una justicia de grupos, una justicia de Estado, pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que se identifica con hacer lo correcto, una relación con Dios excelente. Esa es la justicia, una relación de obediencia al Señor. Entonces, amados, es muy importante que tengamos pendiente que por nosotros mismos no podemos alcanzar salvación, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. La fe que tuvo Abraham fue interesantísima porque no existían leyes, no existía nada que lo comprometiera, que lo hiciera él actuar de tal o cual manera. Pero, amado, mire, Dios está en nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a hacer algo malo, Dios nos lo revela. Dios nos muestra que lo que vamos a hacer está mal. Muchas veces, cuando estábamos pasando de la niñez a la adolescencia, había cosas que nunca nos habían dicho que eran malas. Y nosotros las identificábamos como malas cuando intentábamos hacerlas. Y la hacíamos a escondidas porque sabíamos que era mala. Quizá nunca nos dijeron eso es malo, pero nosotros entendíamos que era malo y lo hacíamos. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, ya no podemos hacer las cosas que Él nos prohíbe. Dice que la circuncisión, amado, no era un medio de salvación, sino una señal de que la persona se cuenta entre los escogidos de Dios. Ahora la señal de que usted forma parte de los escogidos de Dios no es que usted pertenezca al pueblo de Israel, sino que usted pertenezca a la iglesia de Cristo y que el Espíritu Santo esté vigente en usted, que el Espíritu Santo more en su vida. Eso usted puede verlo en la carta a los Efesios,
capítulo 4, versículo 30, que es ahí donde se determina, cuando el Espíritu Santo mora en ti, entonces tú estás sellado, tú eres un escogido. Por eso los cristianos debemos procurar permanentemente que el Espíritu Santo esté en nosotros y que nunca se vaya, porque también se puede contristar, se puede entristecer e irse si nosotros entregamos nuestro cuerpo al pecado, si nosotros entregamos nuestra mente y nuestro corazón a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería el padre de multitudes, nos cae a nosotros también, amados. Cuando nosotros creemos, entramos en la misma dimensión que entró Abraham. Abraham no conocía ninguna ley. Ahora nosotros conocimos la ley. La ley lo que hace es, mis amados, es revelar el pecado. Cuando no había ley, el pecado existía desde Adán, ¿verdad? Pero no estaba revelado. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le da los 10 mandamientos y más adelante crean las leyes adjetivas, ¿verdad? Que van a integrar las decisiones, la organización de cómo deben dirigirse, cómo deben repartirse la tierra, cómo deben hacerse los negocios, cómo deben hacerse los matrimonios. Todas esas cosas, cuando salen, lo que hacen es que revelan el pecado. Por eso la ley en sí es maldita, porque lo que hace es revelar el pecado. Ahora, por la fe, los pecados de nosotros pueden ser borrados. Por la fe en Cristo, por el sacrificio de Cristo, nosotros recibimos salvación, recibimos perdón, gracias a la muerte del Hijo de Dios. Entonces, solo cuando las demandas de Dios fueron satisfechas por medio de Cristo, la ley quedó al margen y todos podemos tener comunión con Dios basados en esa justicia. Antes de que Cristo muriera, la gente no podía tener comunión con Dios. La gente, para poder recibir perdón de sus pecados, tenía que hacer sacrificio constantemente, tenía que ir donde un sacerdote para que el sacerdote intercediera por la persona que estaba pecando y depositar un sacrificio, hacer un sacrificio de un animal o de un vegetal, trigo, cebada, cosas de esas, se permitían como ofrenda a Dios para perdón de pecado. Pero después que Jesucristo viene, se rasga la cortina del templo. Ya no hay que bregar con templo hecho de mano de hombre. Ya el templo eres tú. Ya tú puedes acceder a Dios de manera directa a través de su Hijo Jesucristo, por esa sangre preciosa. Entonces, en nuestra manera de vivir debemos dar testimonio de que somos personas de fe, de que creemos y de que obedecemos lo que creemos. Entonces, desde un punto de vista humano, la situación era difícil antes, amados. Era difícil salvarse, era difícil mantener la paz con el Señor, porque usted salía del pecado hoy, al otro día estaba en pecado de nuevo. Usted iba a hacer sacrificio hoy, al otro día tenía que volver a hacer sacrificio. Y dice la Escritura que anualmente el sumo sacerdote hacía sacrificio por todo el pueblo. Pero oigan esto, qué interesante. Ese sumo sacerdote lo amarraban por una pierna, con una soga. Cuando él entraba al lugar santísimo, que era donde estaba el arca, donde posaba la presencia de Dios, si ese hombre, a pesar de ser el sumo sacerdote, hubiese estado en pecado antes de entrar ahí, automáticamente caía muerto y ahí no podía entrar nadie. Entonces había que jalar el cuerpo con la soga por donde estaba amarrado por la pierna. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios, amado, tenemos que estar limpios. Si usted quiere arrodillarse a orar y recibir la presencia de Dios, necesariamente usted tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque Dios no acepta nada sucio. Para nosotros poder acercarnos al Señor, tenemos que estar en santidad. Ahora, la primera vez que usted se acerca al Señor, no necesariamente tiene que estar limpio. Usted puede estar sucio con los pecados más terribles de su vida. Puede haber cometido las barbaridades más asquerosas en este mundo.
Pero cuando usted viene a Dios en ese momento para arrepentirse, entonces Dios lo acepta y lo limpia. Lo limpia. Nosotros nos regocijamos en esa esperanza, en esa posibilidad que tenemos de ser limpios por la sangre de Cristo. Que estamos justificados por la fe en Él. Estamos bendecidos por su gracia. Nosotros, amados, somos gente que hemos encontrado la verdad. Si usted ha encontrado la verdad, usted es una persona que vive en paz con todo lo que le rodean. Usted vive en paz con Dios. Usted vive en paz con su vecino. Usted vive en paz con sus compañeros de trabajo. Usted vive en paz con los hermanos de la iglesia. Entonces, cuando estamos en pecado, estamos en conflicto con Dios y en conflicto con los hombres. Por eso somos capaces de matar a alguien cuando estamos en conflicto con Dios. Cuando estamos caminando nuestro propio camino, nos llenamos de ira fácilmente. Podemos agredir a cualquier persona, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Este lo llena de amor. Y al llenarlo de amor, entonces esas cosas que nos llevan a la ira, que nos llevan a la muerte, que nos llevan a la violencia, desaparecen de nuestra vida. Por donde quiera tenemos beneficio, mis amados. Cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración, nosotros clamamos por los demás, vemos la mano de Dios obrando, vemos a Dios haciendo milagros en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean. Esto es algo maravilloso, mis amados. Aunque estemos en situaciones difíciles, cuando estamos en Dios, estamos positivos, estamos creyendo que Él está en control de todo a nuestro alrededor, que Él está en control de nuestras finanzas, está en control de nuestra familia, de nuestros hijos, está en control de todo, mis amados. Entonces, estamos justificados por la fe, somos salvos porque hemos creído en Cristo, en su sacrificio, en que Él, ese día que murió en la cruz del Calvario y esa resurrección que ocurrió al tercer día, nosotros la abrazamos, la sentimos, la creemos y por eso tenemos una esperanza de llegar al reino de los cielos. Gracias, Señor. Mira lo que han escuchado tu palabra en este día. Te pido, Señor, que los bendiga de manera muy especial. Si hay alguno enfermo, sánalo. Si hay alguno triste, llénalo de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.